Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi
gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes en esta mañana después de una semana. Les agradezco por el tiempo que ustedes están dedicando para acompañarme en el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje bíblico que creo que todos ustedes conocen. Está nombrado en los 4 evangelios, así que sin duda que han leído su historia y que tal vez, como me pasa a mí, les ha quedado muchos interrogantes acerca de este personaje. Pero bueno, vamos a estudiar juntos. No voy a comentar más, sino que enseguidamente vamos a abrir la palabra. Si ustedes tienen sus Biblias allí, pueden abrir en el libro de, ahora les digo, libro de Lucas, capítulo 1 y el verso desde el 5 al 20 vamos a leer rápidamente. Vamos a orar antes de leer. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido y buen Dios, que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos cada vez que nos reunamos a estudiar tu palabra. Queremos rogarte, oh Dios, que tu promesa se haga realidad en nuestras vidas en este momento, que al leer, al estudiar, al analizar tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender cabalmente lo que tú quieres enseñarnos y que podamos seguir, Señor, el ejemplo tuyo, el ejemplo de las personas que fueron escogidas por ti, por nuestro Dios, para que de alguna manera, Señor, quedaran allí impregnadas en la palabra, en tu Biblia, y nosotros podamos seguir sus ejemplos. Así que rogamos, oh Dios, que tú seas en esta mañana con nosotros aquí en el estudio y con nuestros queridos, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros hermanos que están conectados viendo este video o que lo van a ver luego. Por favor, da una bendición especial si hay alguno que está atravesando alguna situación difícil, alguna preocupación hay en su mente, en su corazón. Te ruego para que en este momento, Dios, tú le des la paz tuya, la paz del cielo, aquella que tú prometes, que sobrepasa todo entendimiento, que tú puedas dar la seguridad que tú estás allí presto a traerle solución a los problemas por los cuales pueden estar atravesando. Gracias a nuestro Dios y te pido estas bendiciones en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, el personaje del cual vamos a hablar en esta mañana se llama Juan el Bautista, y por eso les decía que es un personaje archiconocido, todos conocemos la historia de Juan, y tal vez yo le decía que cuando uno lee su historia, a mí por lo menos me ha quedado un montón de interrogantes. Él tuvo un ministerio realmente corto, tenía una misión específica, cumplió cabalmente con lo que Dios le había pedido, pero también vemos cómo fue el fin de sus días. Él tuvo una muerte realmente trágica. Enseguidamente vamos a estudiar su vida y cómo fue lo que el Señor le pidió. Eso ya estaba profetizado en el libro de Isaías 700 años antes. Y también en otro libro que ahora vamos a estudiar juntos. La misión que él tenía era de preparar el camino, allanar el camino para el Señor. Y yo en estos días estaba trabajando aquí atrás en nuestro terreno donde teníamos allí un desastre, podemos decir, lleno de pasto, malezas y mucha tierra, ¿no es cierto? Y entonces estuve tratando de allanar el lugar aquel, de ponerlo plano, ¿no es cierto?, para que allí pudiéramos dejar un lugar bonito donde nuestros nietos puedan jugar. Pero le quiero decir que realmente cuando uno trata de allanar el camino o de allanar un terreno, a veces no es fácil. El sol, la inclemencia del tiempo, el calor, saca ampollas, la pala saca ampollas en las manos. A veces uno se encuentra con piedras o tierra dura, ¿no es cierto?, firme, que uno tiene que romper con la pala o tal vez con un pico. Y sobre todo aquí en este estado, ¿no es cierto?, que no es una tierra tan arenosa como es en la Florida. Aquí en Utah la tierra es dura. Pero bueno, volviendo al tema, la misión que tenía
Juan el Bautista era allanar el camino para el Señor. Y en la antigüedad, cuando un rey se iba a trasladar de una ciudad a otra o a un poblado, mandaba siempre adelante personas, siervos de él, que allanaban el camino. Es decir, si habían pozos, lo tapaban, trataban de allanar para que cuando el rey viniera con su carruaje, ¿no es cierto?, tuvieran los menores inconvenientes posibles. Y eso es básicamente allanar el camino del Señor, ¿no es cierto? Eso era lo que tenía que hacer este profeta llamado Juan el Bautista. Vamos a leer su historia. A ver, vamos a ir acá atrás. Dice a partir entonces del verso 5, en el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abía. Su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya de muy avanzada edad. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar al santuario del templo del Señor para quemar inciensos. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser un grande delante del Señor. Dice, ¿cómo iba a ser la vida de este Juan? Dice, no tomará vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer a Dios. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel, ¿y cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo ya soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda esto que te he dicho. Y aquí tenemos la historia, ¿no es cierto?, de cómo fue el nacimiento de Juan. La historia relata que tanto Zacarías como su esposa Isabel eran viejitos y seguramente venían orando por muchos años para tener un hijo, como le pasó a Abraham y a Sara. ¿Ustedes se acuerdan? La edad de Zacarías estaba investigando un poquito y más o menos tendría unos 90, 92 años en esa época. Y Isabel más o menos también por allí, tal vez unos 3 años menos. Pero les decía que por mucho tiempo ellos estuvieron orando por un hijo y ya estaban resignados, ya estaban grandes en edad. Dijeron, bueno, ya Dios no nos va a dar un hijo. Pero aún en la avanzada edad, como ellos tenían fe y creían en Dios, y Dios siempre cumple su promesa, ¿no es cierto? El ángel ahora se les aparece allí cuando él estaba oficiando como sacerdote y le dice que finalmente iba Isabel a concebir un hijo y hasta le dio un nombre, se va a llamar Juan, y le dio también la misión que iba a tener Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces nació allí por el año primero, ¿no es cierto?, después de Cristo. Y la historia dice que él vivió más o menos hasta el año 31, 32. Nació en Nain Carín, al oeste de Jerusalén. Es reconocido en el cristianismo y en el Islam como un profeta de Dios. Juan fue el precursor de Cristo y juega un papel muy importante en el Nuevo Testamento y por eso es que se menciona en los 4 evangelios, ¿no es cierto? Fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías. Habían pasado aproximadamente 400 años en que Dios no se comunicaba con su pueblo a través de profeta, a través de visión o sueños. Y en este momento entonces ahora
si bien la profecía estaba, ¿no es cierto?, en Isaías 700 años antes, pero ahora después de 400 años, Dios elige nuevamente un profeta para comunicar sus verdades al pueblo, para allanar el camino al Señor. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Este Juan era un tipo raro. Digo por qué raro, porque él vestía de una forma muy particular, tenía costumbres también particulares y tenía una dieta también bien particular. Dice que él vivía en las montañas, no vivía en la ciudad. Tal vez quería separarse un poco, ¿no es cierto?, para no contagiarse de, no sé, de lo mal que estaban los pueblos, las ciudades grandes, de lo mal que estaba la gente, de las tentaciones, alejarse y estar comunicado con Dios. Él estaba preparándose para una misión especial que Dios tenía para con él. Se dice que Juan entonces vestía de un manto de pelo de camello con un cinto de cuero en sus lomos, dice, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, langostas. Yo no sé si alguna vez ustedes han comido langostas, yo no he comido ni quiero comer. Yo no creo que sea agradable, pero tal vez en esos tiempos era costumbre o tal vez Juan eligió ese tipo de dieta, ¿no es cierto? Miel silvestre y saltamontes o langosta. Yo creo que él pasaba las langostas allí en la miel y se las comía y para él tal vez era agradable. Pero le decía, este Juan era un tipo un poco rarito, ¿no es cierto? Era como si nosotros pudiéramos ver hoy a un hippie. Y creo que no encajaría, ¿no es cierto?, con el modelo de predicador que nosotros tenemos, ¿no es cierto? En cuanto a su vestimenta, en cuanto a la forma de comportarse, Juan era un poco, ¿cómo se dice?, extravagante en su forma de ser. Yo creo que no encajaría, y si llegara un predicador así, tendría un montón de comentarios desfavorables, ¿no es cierto? Como a veces aparecen predicadores que tal vez no caen bien a la gente por su forma de hablar, por su forma de vestir. Y entonces comienzan los comentarios desfavorables. Yo creo que Juan estaría en esa lista. Juan, si nosotros leemos la historia, Juan no hizo ningún milagro y tampoco escribió ningún libro. Si bien él era un escogido de Dios, ¿no es cierto? Era un profeta de Dios, pero leemos en la historia de que no hizo ningún milagro. Él vino con un propósito determinado y ese propósito era allanar el camino, preparar el camino para el Señor. Aunque no hizo milagros, sin embargo, gracias a él, muchos lograron conocer a Jesús y conocer la palabra de Dios. Él señaló o presentó al Cordero de Dios. Mire el privilegio que tuvo Juan. Y vamos a ver más adelante que Jesús dijo que no hubo profeta como él y que de los nacidos de mujer no hubo uno tan grande como fue él. Y si nosotros vemos, ¿no es cierto?, los profetas que existieron anterior a Juan, como Isaías, Jeremías, todos esos profetas grandes, pero Dios aquí, Jesús lo presenta como un profeta, uno de los más grandes profetas. ¿Por qué? Por la misión que tenía. Si bien los otros profetas hablaban, ¿no es cierto?, como Isaías, del Cordero, del Hijo de Dios que iba a venir a nacer en este mundo, pero Juan tuvo el privilegio de presentarlo. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan proclamaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Juan decía que vendría otro después de él que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo. Él solamente bautizaba con agua, pero él decía, viene uno detrás de mí, el cual va a bautizar con el Espíritu Santo, y del cual yo no soy digno, decía Juan, ni siquiera de atar los zapatos, o las sandalias, o las zapatillas, como ustedes quieran decirle. Miren la humildad que tenía este Juan. Su ministerio fue muy corto. Cuando nosotros leemos que él por muchos años estuvo preparándose, su padre, vamos a leerlo enseguida, le había dicho cuál era su misión, ¿no es cierto? Porque el ángel le había declarado a Zacarías cuál iba a ser la misión de Juan. Y entonces él se retiró de la ciudad y vivía apartado en los montes, en lugares apartados, ¿no es cierto? Y entonces él se fue preparando allí. Pero después vemos que comienza su ministerio y dura casi nada, muy poquito. Y esos son algunos de los interrogantes que a mí me quedan. Yo digo, ¿por qué Juan con tanta preparación, ¿no es cierto? ¿Por qué si Dios lo escogió 700 años antes? ¿Por qué su ministerio duró acá? Algunos dicen 6 meses, otros dicen, bueno, probablemente sea un año y medio, no más de eso. Pero lo que más
parece ser es que duró de 6 a 7 meses su ministerio. Fue un ministerio bien cortito y su mensaje era bien preciso. Dice ahí en Lucas que cuando inició, que su ministerio inició un poco antes de Jesús. Dice en el libro de Lucas, a ver si yo tengo acá la referencia, me parece que me olvidé de la referencia acá. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando el bautismo de conversión para perdón de los pecados. Y esto ocurrió precisamente en el año 29. Sabemos que el ministerio del Señor Jesús también comenzó allí a fines del año 29 o principio del año 30. Por eso se dice que el ministerio de Juan fue cortito, que duró aproximadamente 6 o 7 meses o tal vez un año. Dice en Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, dice aquí. Dice aquí cómo iba a ser la vida de Juan. Dice ya que iba a ser una persona disciplinada. Dice que no era una persona que se dedicaba a los vicios, a beber vino, licor, a andar tal vez con mujeres, por eso que él se apartó, dice. Pero dice también que él iba a estar lleno del Espíritu Santo. Y dice la misión de Juan. Les digo entonces, Juan era un hombre disciplinado, iba a ser grande delante de Dios, tenía todos los frutos del Espíritu Santo. Y dice, y tenía lo principal, que tenía humildad. Fíjense que Juan dijo, yo no soy digno ni siquiera de atarle los calzados al Señor Jesús. Viene uno después de mí que es más grande, fue antes que yo y después de mí, no soy digno de atar sus calzados. Y después vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo fue la vida de humildad de Juan. Y eso es lo que realmente al Señor le interesa cuando escoge a un siervo, a una persona, ¿no es cierto?, que va a servirlo a él. Debe tener humildad. Sobre todas las cosas. Dice que era humilde, era sencillo, era recto y también tenía firmeza. Zacarías conocía la gran tarea que Juan tenía por delante. En Lucas 1:77 dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Esta era la misión. El Padre tenía bien clara cuál era la misión del Hijo y se la transmitió. Le dijo, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Zacarías e Isabel eran padres ejemplares, era una familia consagrada a Dios. Y ya leímos, ¿no es cierto?, al principio que ellos habían querido a este muchacho y que no llegó por muchos años hasta que finalmente Dios le dio al muchacho, le dio nombre y le dio la misión que él tenía. Y dice que el niño, no se sabe mucho de la juventud, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, pero dice en Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. No sabemos nada de la juventud de Juan el Bautista. Seguro tuvo su juventud como todo, ¿no es cierto? Tuvo su niñez, su adolescencia, su juventud. Pero dice aquí que él se mantenía apartado. Yo no sé a qué edad él se fue y se apartó en el desierto, ¿no es cierto?, para tener esa consagración, esa comunicación que él debía tener con Dios. ¿Quién era Juan para Jesús? Y dice allí en Mateo capítulo 11, verso 11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Fíjense que acá Jesús dice que de los que nacieron de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista. ¡Qué elogio de Jesús! ¿Por qué será que Jesús dijo que no había otro mayor que Juan el Bautista? Yo les decía al principio que yo creo particularmente que era por la misión que él tenía. Porque allí en el verso de Lucas, capítulo 7, verso 28, dice también Jesús, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Fíjense que aquí está hablando nuevamente que él era de los profetas, era el mayor. Era mayor que Elías, era mayor que Jeremías, era mayor que Isaías, que Eliseo, que todos los profetas. Pero vuelvo a decirle, yo creo que él era mayor por la misión que él tenía. Yo les decía al principio, ¿no es cierto?, que estos profetas hablaban del Cordero, hablaban de la venida del Mesías, pero Juan
tuvo la oportunidad, el privilegio de presentar, de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio y qué reconocimiento de parte de Dios, de parte de Jesús, ¿no es cierto? Él era, dice también el Señor Jesús en el verso 35, Juan 5:35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjense lo que dice el Señor Jesús, que Él era una antorcha, que Él alumbraba, Él irradiaba luz, ¿no es cierto? Y Dios también nos dice a nosotros que somos luz al mundo, o por lo menos debemos ser, ¿no es cierto? La misión de Juan, y acá lo dice Jesús, que Él era como una antorcha que alumbraba el camino de aquellos que estaban perdidos. Y vuelvo a decirte, la palabra de Dios dice que tú y yo somos luz al mundo. ¿Estás representando bien a Jesús como lo hizo Juan? ¿Estoy yo representando bien a Jesús y cumpliendo la misión como el Señor pidió de nosotros? Juan lo hizo. Ojalá nosotros también lo estemos haciendo. ¿Qué decía la gente acerca de Juan el Bautista? Dice allí en Juan capítulo 10, verso 41, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Fíjense cómo reconocía la gente a Juan. Decía, él no hizo milagros, no hizo señales grandes, pero lo que él decía era verdad, se cumplía. Hasta la gente reconocía cómo era Juan. Juan era una persona de verdad, era un cristiano de verdad, una persona que no mentía, una persona que realmente quería hacer la obra de Dios y presentaba tal cual como Dios se lo había indicado. Y la gente decía, este realmente es un hijo, es un profeta de Dios porque habla verdad y no habla mentira. Enseñó sobre la moral, podemos leer un par de versículos nomás. Dice, vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Y él le dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Aquí les habló, ¿no es cierto?, a los publicanos, le dijo, no traten de abusarse de la gente, sean honestos con las personas. Y este es un mensaje también para nosotros. Yo no soy como tú te conduces en tu negocio, en tu trabajo, cuando tú no estás en la presencia del Señor, o por lo menos cuando tú crees que no estás, porque la Biblia dice que Dios nos está mirando, guachando todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero Juan era una persona de verdad y enseñaba verdad. Dice, preguntándole también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentados con vuestro salario. Hasta los soldados romanos venían a pedirle consejos a Juan. ¿Cómo debemos comportarnos? Y Juan les decía, no hagan extorsión, no extorsionen a nadie, conténtense con su salario, no traten de hacer cosas para ganar más. Y este es un mensaje para nosotros. Conténtate con lo que Dios te dio. No te estoy diciendo que tienes que quedarte y decir, bueno, esto es lo que Dios me dio y aquí ser un conformista, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios también dice que nosotros debemos ser cabeza y no cola. Pero dentro de eso tú tienes que comportarte honestamente como un hijo de Dios, que eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Un hombre valiente y sin pelos en la lengua. Y esto también es otro interrogante que a mí me queda, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer. Dice allí, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Miren cómo los trataba a los fariseos. Él le decía, generación de víbora. Yo no sé si tú te animarías a tratar a alguien así en este momento. Yo creo que no, ¿no es cierto? Pero Juan no tenía pelos en la lengua. Le dice, ¿qué quieren acá, generación de víbora? ¿Tanto miedo tienen de la ira venidera? ¡Wow! ¡Qué hombre este! Dice, denunció a Herodes y a Herodía públicamente. Herodes, el tetrarca, ¿no es cierto?, allí. Eso está en Mateo 14, 3 al 5. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como un profeta. Aquí la historia ustedes después la pueden leer, en el Google tienen mucho acerca de la historia de Herodes y Herodías, pero cuenta la historia que en un viaje que él hizo a Roma, pasó por donde estaba su hermano, y allí cuando llegó a la casa le echó el ojo a la mujer de su hermano, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, ella también, ¿no? Era una ambiciosa, dice la historia, una mujer muy ambiciosa, y su esposo era un personaje, si bien adinerado, pero estaba como allí recluido en Roma.
Entonces dice que finalmente Herodes se la lleva y ella deja a su marido sin problema y se casa con Herodes. Entonces cuando todos sabían de esto allí en la región, ¿no es cierto? Pero nadie se animaba a decirle nada al rey. Pero Juan no tenía pelos en la lengua. Él le decía, no te es lícito tener, eso es adulterio, tener a la mujer de tu hermano. Y por eso Herodías y Herodes, sobre todo Herodías, querían que lo mataran. Pero dice que Herodes no quería hacerlo porque le tenía miedo al pueblo, porque lo consideraban a Juan como una persona, como un profeta. Y él lo consideraba también, ustedes lo pueden leer allí en la historia, como una persona justa y recta. Y de hecho cuando él estuvo en la cárcel, ¿no es cierto?, que él lo llevó allí, dice que debajo donde estaba el palacio del rey tenían una cárcel, no me voy a acordar el nombre del lugar, pero era allí por Jordania. Él bajaba cada tanto y hablaba con Juan y hasta lo escuchaba atentamente. Él realmente no quería matarlo, pero sucedió algo que ustedes también pueden después leer la historia que está en Juan capítulo 14 desde el 1 al 11. Pero dice que en el cumpleaños de Herodes, donde estaban llenos de príncipes, invitados, gente rica, adinerada, todos sus amigos y familia, dice que allí la hija de Herodías, Salomé, no aparece el nombre aquí en la Biblia, pero Flavio Josefo dice que el nombre de ella era Salomé, era una jovencita, una adolescente que tenía unos 14 o 15 años. Dice que danzó, bailó delante de los invitados y delante de Herodes. Y esto agradó tanto a Herodes que le prometió que le iba a dar hasta la mitad de su reino. Hizo un juramento. Y entonces la historia dice, vuelvo a decir, ustedes la pueden leer, yo no voy a leer por razón de tiempo, pero dice que la joven le pidió, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Había sido manipulada, instruida por su madre, ¿no es cierto?, que quería matar a Juan y estaba esperando la oportunidad. Y entonces aprovechó, ¿no es cierto?, que Herodes y sus amigos aquí, Herodes estaba un poquito pasado en copas, estaba un poquito borracho, entonces prometió a esto y ahora no podía volver atrás. Él había prometido, ¿no es cierto?, que le iba a dar lo que ella pidiera. Así que tuvo que mandar a sus soldados y decapitaron a Juan. Este fue el fin de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Por eso yo le digo que me quedan un montón de interrogantes. ¿Por qué Juan tuvo que provocarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, a Herodes y Herodías, diciendo públicamente, ¿no es cierto?, que él era un adúltero y ella también? Si esto en realidad no hizo que ellos cambiaran, ¿no es cierto? Y ellos, yo creo que ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. ¿Fue Juan imprudente en este caso? Yo no sé, es un interrogante que a mí me queda, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que Juan les dijo eso y eso le costó la vida. Tal vez hubiese podido servir más tiempo al Señor, estando fuera de la cárcel hubiese sido más útil a Dios que dentro de la cárcel, por lo menos en mi punto de vista, ¿no es cierto? Pero bueno, Jesús dijo que él era una antorcha. Era una antorcha que alumbra un determinado tiempo hasta que se apaga. Y aparentemente la vida de Juan tenía ya un principio y un fin. Él tenía un propósito que debía cumplir y murió joven con un ministerio realmente corto. Dice que en una oportunidad fueron los religiosos a interrogar a Juan. Le dijeron, ¿tú quién eres? Yo no soy el Cristo, le dijo enseguida a él. Eso está, ustedes lo pueden encontrar, a ver si puse la referencia, Juan capítulo 1, verso 19 al 27. ¿Eres tú Elías? No, no soy Elías, dijo. Porque muchos de ellos pensaban que Juan era Elías. Y de hecho la profecía decía que iba a venir uno con el espíritu y el poder de Elías. Pero miren, Juan les dijo, no, yo no soy Elías. ¿Eres tú un profeta? No, no soy un profeta, también le dijo Juan. Pero ¿y entonces quién eres? Le dijeron. Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él dijo, yo soy solamente una voz. No sacó sus credenciales y se la mostró, ¿no es cierto? No le dijo, yo soy hijo de mi mamá Isabel y ella es descendiente de Aarón y mi papá es un sacerdote. No sacó sus credenciales, que es muchas veces lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Decimos, no, porque mis antepasados, mis abuelos fueron pioneros de la iglesia, fundaron iglesia y creemos que por eso tenemos privilegio. O porque mi papá fue un pastor. Eso no interesa. Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy un profeta, yo no soy un Elías, yo simplemente soy una voz
que clama en el desierto. Esa era su misión. Y yo vuelvo a decir, lo que más le gusta al Señor, la humildad, porque Él puede trabajar con las personas humildes. Las personas que son orgullosas se creen que se las saben todas. Entonces es imposible, ¿no es cierto?, trabajar con un orgulloso, porque Dios no fuerza a nadie. Si tú eres orgulloso y quieres mantenerte así, Dios dice, bueno, no puedo hacer nada contigo. Ahora, si tú te inclinas y eres humilde y reconoces que no lo sabes todo, entonces Dios a través de su Espíritu puede instruirte, puede guiarte y puede hacer grandes cosas contigo. ¿Por qué bautizas? También le preguntaron. Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni un profeta, ¿por qué bautizas? Y él le dijo, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que va a bautizar con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que Juan era el Elías, ¿no es cierto? Yo les decía que esto ya estaba profetizado en Malaquías 4, 5 y 6 y también en Isaías, que eso después ustedes lo pueden leer, Isaías 40, 3 al 5. Dice en Malaquías 4, 5 y 6, aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Jesús mismo afirmó que Juan era el Elías. Dice así en Mateo 17, 2 y 13, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús dijo que Juan era el Elías. No que era el Elías, digamos, que se había reencarnado y que había resucitado. No, dijo que él iba a venir con el espíritu de Elías. Y Jesús lo consideró a Juan con ese poder, con el espíritu de Elías, con el poder de Elías. Juan dijo, vuelvo a decir, yo soy solo una voz. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, de enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Él estuvo viviendo en soledad, preparándose para cumplir con esta misión, yo te decía. Él dijo, yo soy solo una voz, yo soy un mensajero, yo soy un portavoz, yo solo anuncio al Rey de Reyes, al Señor Jesús, el que allana, yo soy el que allana el camino al Señor. ¿Tú quién eres? Te pregunta el Señor en esta mañana a ti y a mí. ¿Quién eres? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un pastor? ¿Eres un anciano de iglesia? ¿Un maestro tal vez de escuela dominical o escuela sabática? ¿Tú quién eres? ¿Te sientes orgulloso por la posición que ocupas? A veces las personas nos sentimos orgullosos por nuestros títulos. Y yo me acuerdo en una ocasión donde iban nuestros hijos a la escuela, una escuela de nuestra iglesia, que el principal allí era un pastor, ¿no es cierto? Entonces nosotros una vez llegamos con mi esposa para hablar con este pastor, que era el director, ¿cómo se llama?, el principal de la escuela. Y cuando le dijimos, pastor, nosotros queremos hablar, llámeme doctor. Dije, wow. Claro, tenía un título de doctor, había hecho su doctorado en teología, y entonces él se sintió orgulloso y dijo, llámeme doctor. Yo me miré con mi esposa y dije, ok, doctor, queremos hablar por nuestros hijos. A veces los seres humanos somos increíbles. Creemos que somos mejores, más grande que otras personas por nuestros títulos, por nuestra posición social, ¿no es cierto? Pero en realidad ante Dios somos meros seres humanos necesitados de Él. Pero Juan el Bautista la tenía bien clara. Yo les decía hoy que él podría haber dicho, no, yo fui escogido por Dios. Y ustedes lean allí, Isaías decía, habla de mí. Yo fui escogido por Dios y ya fui anunciado 700 años, así que me tienen que respetar, guarda. Yo soy un ungido de Dios, un escogido de Dios, y además soy hijo de Isabel, que es descendiente de Aarón. Y mi papá es un sacerdote, ¿no es cierto?, que cumple su función en el templo. Pero sin embargo, eso no le interesaba a Juan el Bautista. ¿Por qué te llamas pastor? Hace poco me hicieron esa pregunta, ¿por qué te llamas pastor? Bueno, yo no me llamo pastor. El muchacho que maneja nuestro website, que nos hace las miniaturas, él pone allí Pastor Víctor. Y a mí no me interesa que me digan pastor, que me digan hermano, que me digan, como algunos dicen, siervo de Dios. No, realmente no me interesa eso. Y entonces cuando me preguntan, yo los mando
quieren saber mi historia, pueden ir a la página nuestra, a la página de internet. Allí tenemos nuestra historia, la historia de mi esposa, mi historia. Yo no fui un pastor, fui un pastor laico, un pastor voluntario para la conferencia de la Florida. Trabajé como capellán y por eso tuve que hacer un bachelor en ministry y después tuve que tomar los módulos para ser un capellán. ¿Cómo se llama? ¿Capellán? ¿En inglés cómo es? Un chaplain. Pero nada de eso me interesa. Estoy ordenado, ¿no es cierto? Donde hice en el seminario donde hice el bachelor en ministry, fui ordenado, entonces tengo mi credencial, que me la renuevan todos los años. Pero a mí no me interesa, eso no me hace ni mejor ni peor que nadie. Yo simplemente soy un hijo de Dios que quiere poner el nombre de Jesús en alto y quiero de alguna manera ser un canal de bendición para las personas que no conocen a Jesús, que ojalá que a través de nosotros, de lo que hacemos con mi esposa, ¿no es cierto?, podamos ser de alguna manera un canal de bendición para que conozcan a Jesús y el Señor pueda hacer la obra que quiere hacer en esas personas y en cada uno de nosotros. Eso simplemente podemos decir como Juan el Bautista, somos solamente una voz, no somos nadie. No somos nadie ni tenemos nada. No tenemos doctorados en nada, maestrías en nada. Simplemente somos dos hijos de Dios que queremos hacer su obra. Queremos cumplir con la misión que nos dejó de predicar su evangelio, de ser instrumento de bendición para que otras personas puedan conocerlo. Juan dijo, yo solo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que se bautizará con el Espíritu Santo. En Juan no había lugar para la arrogancia, porque yo les vuelvo a decir, él era una persona humilde y por eso el Señor lo escogió, ¿no es cierto? ¿En tu vida hay lugar para la arrogancia? ¿Te sientes orgulloso? A veces te sientes orgulloso, yo sé que sí. ¿Por la iglesia a la que perteneces? ¿Porque tal vez tienen muchas instituciones? Allí en Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19, ustedes lo pueden leer después. Habla allí del pecado, de los pecados capital, como dijo Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Él habla allí de estos, lo que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma. Y entonces comienza a hablar, ¿no es cierto? Allí ustedes después lo pueden leer. Y a esto llamó Santo Tomás de Aquino pecados capitales, ¿no es cierto? Entre los pecados capitales, lo primero que el Señor menciona allí, ¿qué es lo que él aborrece? ¿Qué es lo que abomina su alma? Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque mire lo que dice el Señor, que él aborrece a las personas que hacen esto, a los orgullosos, a los soberbios, a los que se creen superior a las otras personas, a aquellos que crean discordia entre los hermanos, a aquellos que hablan mentira. Ten cuidado porque el Señor dice que tú no lo debes hacer. Si tú eres un hijo de Él, un seguidor de Cristo, tú no debes hacer esto. Si tienes este defecto, esta debilidad, pídele perdón al Señor, arrodíllate, pídale que te cambie con seguridad, que el Señor te va a cambiar, te va a ayudar. La misión de Juan era solo mostrar a Jesús. Ojalá que esa sea tu misión y mi misión, mostrar a Jesús. No había envidia en él, a pesar de que sus seguidores se iban detrás de Jesús. Pero no sentía envidia, se ponía contento, ¿no es cierto? Se sentía que él había cumplido con la misión, para la misión que Dios le había mandado. Juan había sido el centro de atención en algún momento. Dice allí en Marcos capítulo 1, versos 4 y 5, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Dice que salían de toda la provincia de Judea. Venían de varias ciudades y aldeas allí a escuchar a Juan y a ser bautizados por él. Pero sin embargo a Juan no se le subió el humo a la cabeza. Él se mantenía humilde como el Señor quería que él fuera. Él había sido el centro de atención. Los discípulos de Juan estaban preocupados porque muchos de sus discípulos se iban siguiendo a Jesús. Y ellos decían, Juan, tenemos que hacer algo para evitar que se nos vayan los discípulos. Y Juan le dijo, no, está bien.
que se vayan con el Señor Jesús. Tú, pastor, ¿cómo te sientes cuando tus miembros se van de tu iglesia? ¿Te enojas, te pones rojo, quieres hacerle daño o hablas mal del otro pastor donde se están yendo? A veces sí. Yo sé que eso pasa. A Juan no le interesó, porque su misión era presentar a Jesús. Y si ahora había otros que iban a hacer lo mismo, iban a presentar a Jesús, te tienes que poner contento, porque esa es la misión que Dios te dio a ti y me dio a mí. Presentar a Jesús. Decía Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. ¿Sabes cuándo el Señor crece y tú disminuyes? Cuando tú pones a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en tu vida y en la vida de tu familia. Cuando tú cada vez que vas a tomar una decisión, tú invocas el nombre de Dios y pides dirección. De esa manera el Señor crece y tú menguas. ¿Por qué? Porque tu orgullo va desapareciendo. Pero mientras tú seas orgulloso, el Señor no puede crecer en ti. De ninguna manera. Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo disminuya o yo mengüe. Yo te digo hoy, es necesario que el Señor crezca y que tú disminuyas, que tú mengues, que tú dejes de ser vanidoso y orgulloso. Levantar el nombre de Jesús era su meta. Muchas veces nosotros queremos ser más grandes que Jesús, levantar nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, normas, doctrinas, profetas, iglesias, instituciones, pero el grande solamente es Cristo. Hay un solo grande y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu misión? Hablamos recién de la misión, ¿no es cierto?, que tenía Juan. Juan no estaba enfocado en sí mismo, no le interesaba mucho lo que la gente pensaba de él, si era famoso, si tenía muchos seguidores, si tenía muchos likes allí en el Facebook. Eso no le interesaba a Juan. Él le interesaba cumplir su misión, la meta que él tenía, la meta que el Señor le ha trazado. ¿Cuál es tu misión? La Biblia habla bien claro de cuál es nuestra misión. No es solamente ir a la iglesia y calentar el banco. Nosotros tenemos una misión como cristianos, como seguidores, como hijos de Dios, como discípulos de Él, como nosotros decimos que somos discípulos. A Juan no le interesaba que la gente hablara bien de Él. No le interesaba la fama, si tenía muchos seguidores o tenía pocos. Eso no le interesaba. Él tenía una misión, una meta y la cumplía. El siguiente día vino Juan a Jesús. Vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la misión de Juan y es tu misión. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Quien nos perdonó, a ti y a mí, y quien está dispuesto a perdonar a aquella persona con la que tú te relacionas, que puede ser tu familia, tu amigo, tu compañero de la escuela, compañero del trabajo. Y tú tienes que presentar, y yo, ¿no es cierto?, como hizo Juan. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No hay otro quien puede quitar el pecado del mundo. Solamente Cristo Jesús. Esa es la misión de Juan y esa es tu misión y mi misión. Juan usó su voz para guiar a las personas a Jesús. ¿Para qué tú usas tu voz? ¿Para qué tú usas a veces las redes sociales? Estaba leyendo en estos días, creo que fue ayer. Hermanos, y creo que es de mi iglesia, creo, no estoy seguro, pero estaban hablando allí de la música, que otras denominaciones con las que ellos alaban al Señor, y hablando mal y diciendo que esa música es del diablo. Esa no es tu misión. ¿Cómo tú sabes cuál es la música que le gusta al Señor? Deja de ocuparte de eso. Cumple la misión. La misma que cumplió Juan, tú la tienes y yo la tengo. Usa tu voz para guiar a otras personas a Jesús y no para ponerlos en contra. No para hacer separación. Ama, dice que nosotros seremos conocidos por el amor. Pero hoy en día realmente no nos conocen por el amor. Y ahora estoy hablando de mi iglesia. Nos conocen por lo soberbios que somos. Nos conocen por cómo criticamos a los demás. Qué lejos estamos de la realidad.
Qué lejos estamos de conocer al verdadero Dios. Para dar testimonio de la luz. Dice allí en Juan 1, 6 a 9. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz que alumbraría a los hombres venía a este mundo. Dice, en la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Juan hizo esto, dio testimonio de la luz. ¿Estás tú dando testimonio de la luz o estás ocupado en otras cosas? Vuelvo a decirte, un verdadero seguidor de Jesús primero tiene la humildad que tenía Juan el Bautista. Él tenía claro cuál era su misión, era anunciar a Cristo. ¿Tienes en claro cuál es tu misión? El deseo de mi corazón es que tú tengas en claro cuál es tu misión, mi hermano, mi querido. Y mi misión es levantar el nombre de Cristo, ponerlo en alto. Voy a terminar aquí. Se me ha ido el tiempo. Pero deseo que el Señor te bendiga, que pueda iluminar tu mente, tu corazón, para que tú realmente puedas entender cuál es la misión que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Querido buen Dios, te agradezco por tu palabra, gracias porque dejaste allí la vida de Juan, aunque fue corta, digamos, su misión, su ministerio fue corto, pero tú lo dejaste allí registrado. Es porque quieres enseñarnos cómo es un hijo tuyo, cómo es una persona que quiere seguir tus pasos, que quiere cumplir con tu mandato. Ayúdanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, que podamos entender con claridad cuál es nuestra misión, cuál es el propósito, cuál es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo, Señor, que lo que dice tu palabra, creo en el sacerdocio de todos, que tú no necesitas que nosotros vayamos a la universidad y estudiemos teología para ser tus mensajeros. Solo necesitamos conocerte a través de tu palabra, relacionarnos contigo y que tú nos unjas con tu poder, con tu Santo Espíritu, como has prometido, para que podamos poner tu nombre en alto. Ayúdanos, oh Dios, para que eso nos pueda quedar claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por favor, bendice a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia que están viendo este video o que lo van a ver luego. Úngelos con el poder de lo alto, conforme lo has prometido, con tu sabiduría. Y que juntos, oh Dios, podamos cumplir esta misión que tú nos has dejado, de preparar el camino para tu regreso. Sabemos que tú vienes pronto, de acuerdo a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Señor, que podamos ser luz, esa luz que tú quieres que seamos. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Eres el camino, la vida y verdad. Eres la puerta.
todas las naciones eres tú, Señor. Te adoramos, Jesús. Y todas las naciones